Bienvenidos a Pequeñas Empresas, Grandes Ideas. En nuestra colección de audiolibros presentamos diversos temas que contribuyen al crecimiento personal y empresarial, impulsando el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. En esta oportunidad hablamos de la economía naranja, concepto mediante el cual descubrimos una nueva economía que genera oportunidades, develando quiénes participan en ella, cómo se mueve y qué la impulsa. También hacemos un viaje a través del tiempo para conocer los conceptos claves que han llevado a la creación de este movimiento, llamado en Latinoamérica economía naranja. En el presente audiolibro encuentras, además de los términos relacionados a la economía y a la economía naranja, información útil para comprender a profundidad, microbiografías de los pensadores que han contribuido al movimiento de esta nueva economía, los criterios de los personajes principales y las teorías desarrolladas por ellos, y algunas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, que fomenta la economía naranja en toda el área mesoamericana. Y por supuesto, nuestra propia tesis y aporte en relación al desarrollo de la industria creativa en el mundo. Entonces, ¿listos para iniciar? Bienvenidos a la economía naranja. Capítulo 1. La transformación de la vida cotidiana. Iniciaremos este capítulo con un ejercicio de imaginación propuesto por Richard Florida, sustraído textualmente de su libro La clase creativa. Nos parece muy oportuno para ilustrar sobre lo que posteriormente plantearemos. Pensemos en un nombre de la calle típico del año 1900 y llevémoslo a la década de 1950. Ahora, cojamos a alguien de la década de 1950 y llevémoslo en la máquina del tiempo hasta el momento actual. ¿Quién experimentaría más cambios? A primera vista, la respuesta parece obvia. Trasladada a la década de 1950, una persona de principios del siglo XX se quedaría sobrecogida ante un mundo repleto de sorprendentes maravillas tecnológicas. En lugar de carretas de caballos, vería calles y autopistas repletas de automóviles, camiones y autobuses. En las ciudades, rascacielos enormes dibujarían el horizonte y puentes gigantescos cruzarían ríos y ensenadas que a principios de siglo solo podían cruzarse en transbordador. Máquinas voladoras surcarían los cielos, llevando a personas a distintos puntos del continente o al otro lado del océano en cuestión de horas. En casa, nuestro viajero en el tiempo andaría a tientas en un entorno nuevo y extraño, repleto de electrodomésticos alimentados por la electricidad, radios y televisores que emiten sonidos musicales e incluso imágenes humanas, neveras que mantienen fríos los alimentos, lavadoras que limpian la ropa automáticamente y muchas cosas más. Un enorme hipermercado haría innecesario los viajes diarios al mercado y podría adquirir en él alimentos mejorados tecnológicamente, como el café instantáneo o las verduras congeladas. La esperanza de vida sería mucho más larga. Muchas enfermedades, antaño mortales, podrían prevenirse con una inyección o una simple pastilla. El entorno físico con que se encontraría nuestro viajero en el tiempo, la velocidad y la potencia de las máquinas cotidianas, le resultaría profundamente desorientador. Alguien procedente de la década de 1950, en cambio, no tendría demasiados problemas para moverse en el entorno físico actual. Aunque nos gusta pensar que vivimos en una era de maravillas tecnológicas ilimitadas, nuestro segundo viajero en el tiempo se encontraría con un mundo no tan distinto del que dejó. Seguiría yendo en coche al trabajo. Si fuera en tren, probablemente cogería la misma línea en la misma estación. Podría tomar un avión en el mismo aeropuerto. Quizá seguiría viviendo en una casa en una zona residencial, aunque posiblemente sería mejor. El televisor tendría más canales, pero básicamente seguiría siendo lo mismo. Y hasta podría llegar a ver alguna repetición de sus programas favoritos de 1950.
Sabría cómo usar la mayoría de los electrodomésticos o aprendería pronto a usarlos, incluso el ordenador personal con el familiar teclado QWERTY. De hecho, salvo algunas excepciones como el ordenador personal, Internet y los CDs y DVDs, los cajeros automáticos y los teléfonos móviles, la mayoría de la tecnología actual le resultaría muy familiar. Tal vez, incluso se sintiera decepcionado por el ritmo de lento progreso y preguntaría, ¿por qué no hemos conquistado el espacio exterior? ¿Dónde están los robots? Si nos basamos únicamente en los avances tecnológicos importantes, ciertamente sería el viajero de 1900 a 1950 el que experimentaría mayores cambios. El otro podría concluir fácilmente que nos habíamos pasado la segunda mitad del siglo XX limitándonos a modificar las grandes oleadas de inventos de la primera. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaran en sus nuevos hogares, más conscientes serían ambos de las dimensiones más sutiles del cambio. Cuando la luz deslumbrante de la tecnología se atenuara, empezarían a darse cuenta de los cambios en los valores y en las normas de sus sociedades respectivas, así como en la manera en que vive y trabaja la gente normal. Y entonces, las tornas cambiarían. Sería el segundo viajero en el tiempo el que estaría más desorientado a la hora de ajustarse a las estructuras sociales y a los ritmos y pautas de la vida cotidiana de hoy. En 1950, una persona que procediera de principios del siglo XX se encontraría con un mundo social bastante parecido al suyo. Si trabajara en una fábrica, probablemente encontraría las mismas divisiones de trabajo y los mismos sistemas de control jerárquico. Si trabajara en una oficina, estaría inmerso en la misma burocracia, en la misma lucha por el ascenso en la escala corporativa. Entraría a trabajar a las 8 o a las 9 de la mañana y se marcharía puntualmente a las 5, llevando una vida claramente dividida entre el trabajo y el hogar. Vestiría traje y corbata. La mayoría de sus compañeros de trabajo serían hombres blancos. Ni los valores ni la política de la empresa habrían cambiado demasiado. Prácticamente no vería mujeres en el trabajo a excepción de las secretarias. Sin embargo, el segundo viajero en el tiempo se sentiría muy desconcertado ante los vertiginosos cambios sociales y culturales que se han ido produciendo entre la década de 1950 y la actualidad. En el trabajo se encontraría con un nuevo código de vestir, con un nuevo horario y con unas normas nuevas. En la oficina, los trabajadores irían vestidos como si estuvieran de vacaciones, con vaqueros y camisas abiertas. Y nuestro viajero se asombraría al descubrir que ocupan posiciones de autoridad. Le daría la impresión de que la gente entra y sale de la oficina a voluntad. Los jóvenes quizá llevarían piercings y tatuajes. Las mujeres e incluso las personas de razas distintas a la blanca ocuparían puestos de autoridad. La individualidad y la autoexpresión se valorarían más que el respeto a las normas institucionales. Toda esa gente le parecería extrañamente puritana. Sus chistes raciales no provocarían risa, sino vergüenza ajena. Fumar le relegaría al aparcamiento y sus 2 cervezas a la hora de la comida resultarían muy preocupantes. Actitudes y expresiones en las que nunca habían pensado causarían una ofensa tras otra y tendría constantemente la dolorosa sensación de no saber cómo comportarse. Ahora salta la pregunta, ¿qué ha causado esta transformación? ¿Qué ha sucedido entre la década de 1950 y el momento actual que no hubiese sucedido ya en el período anterior? Los eruditos y los expertos han presentado varias teorías, así como una gran variedad de opiniones acerca de la conveniencia o inconveniencia de los cambios. Algunos lamentan el fin de los valores sociales y culturales tradicionales, mientras que otros auguran un futuro prometedor, basado principalmente en la nueva tecnología. Sin embargo, hay algo en lo que coinciden prácticamente todos. La mayoría tienden a considerar que estas transformaciones son algo que nos está pasando sin haberlo buscado. Hay quien se queja de que algunas facciones sociales han impuesto sus valores a todos los demás. Otros afirman que nuestras propias innovaciones han acabado por redefinirnos.
Todos se equivocan. La sociedad cambia en gran medida porque queremos que cambie. Es más, no cambia de manera caótica ni aleatoria, ni mediante algún tipo de inconsciente colectivo misterioso, sino de un modo perfectamente lógico y racional. La lógica de la transformación no ha estado muy clara hasta ahora, porque la transformación aún sigue su curso. De todos modos, hay varios hilos en apariencia no relacionados que últimamente han empezado a unirse. Y ahora ya podemos vislumbrar el patrón profundo, la fuerza impulsora del cambio. La fuerza impulsora es la aparición de la creatividad humana como factor clave en la economía y en la sociedad. Nunca hasta ahora habíamos valorado tanto la creatividad en el trabajo y las demás esferas de la vida, ni la habíamos cultivado con tanta intensidad. Se está dando rienda suelta como nunca antes al impulso creativo, el atributo que distingue a los seres humanos del resto de especies. ¿Te parecen interesantes estas ideas? El objetivo del libro de Richard Florida es analizar cómo y por qué, e identificar los efectos de ese impulso a medida que se va extendiendo por todo el mundo. Podemos concluir de este fascinante ejemplo de los viajeros en el tiempo que los cambios entre 1900 y 1950 han sido en su mayoría tecnológicos, y los marcados entre la década de 1950 y nuestros días están más relacionados a los valores, al activo más importante que es la creatividad. Retomemos la siguiente frase. La fuerza impulsora es la aparición de la creatividad humana como factor clave en la economía y en la sociedad. Y es que la creatividad es genitiva en el ser humano, es decir, nacemos creativos. Hoy la creatividad es la principal herramienta de desarrollo de las personas, las familias, la sociedad y las empresas. No podemos ser competitivos si no somos creativos. En un mundo como el actual, donde los cambios son tan veloces, la única forma de adaptarnos es haciendo uso de este recurso tan valioso, la creatividad. La creatividad se ha convertido en el activo más preciado en la economía, y sin embargo, no es un activo. La creatividad no se puede comprar ni vender, tampoco apagarse o encenderse a voluntad. Simplemente somos creativos por naturaleza. Ser creativo es ser humano. Existen algunos elementos para desarrollar la creatividad y son la base de las experiencias creativas de cada persona. 1. Lo que nos motiva. Para ser más creativos, debemos identificar qué nos motiva, qué nos mueve. Mediante el descubrimiento de qué nos motiva, podemos entender el porqué de nuestros objetivos creativos. Puede ser la familia, el dinero, ayudar a otros. Lo importante es descubrir qué nos motiva. 2. Lo que nos apasiona. No es lo mismo lo que nos apasiona a lo que nos motiva. Es por eso que los empresarios de hoy deben encontrar su verdadera pasión. Esa actividad en la que podemos sumergirnos y llegar a perder la noción del tiempo, o que podemos pasar toda nuestra vida desarrollándola. Eso es lo que realmente nos apasiona y es otro elemento que fomenta y desarrolla la creatividad en cada ser humano. 3. La disciplina. Indiscutiblemente, la disciplina es uno de los elementos importantes de la creatividad. Pablo Picasso, famoso pintor creador del movimiento artístico cubista, decía muy acertadamente: la inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. Así es que la dedicación a lo que nos apasiona es fundamental en todo proceso creativo. La inspiración debe ser una doctrina. 4. Correr el riesgo. Debemos lanzarnos, con paracaídas y muchas veces con instructor, pero creer que es posible es prioridad o pereceremos en lo cotidiano y aburrido. Ser más intrépidos a la hora de proponer nuestras ideas. Entonces, si logramos que la sociedad fomente estos elementos con entornos propicios para la inventiva y el desarrollo económico a través de la creatividad de sus habitantes, podremos decir que tenemos una economía creativa. Así como en la década de los 80, cuando en los países centroamericanos y principalmente en Honduras se instaló la industria maquiladora o industria de las maquilas.
que dio a estos países la oportunidad de crear una nueva economía basada en la instalación de parques industriales en las ciudades, donde existía el clima social, legal, económico, político y proveía la infraestructura para desarrollar la industria maquiladora. Pero no existiría la industria maquiladora sin la clase obrera. Es decir, la mano de obra necesaria que calificara y calzara para desarrollar las tareas relacionadas a esa industria que floreció en los años 80. Y es que, para que exista un movimiento social o económico, se requiere lo que se denomina masa crítica. La masa crítica se refiere en sociología a una cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar. Así, el fenómeno adquiere una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. Esto es muy interesante. Un ejemplo simple para comprender. Imaginemos una gran ciudad. Multitudes de personas caminan hacia todas direcciones y de repente una de ellas se detiene y mira hacia el cielo. No pasará nada. La gente continuará su camino ignorándola. Cuando 3 personas se paran y miran hacia el cielo, quizá alguna de ellas se detengan, pero continúan andando. Pero solo se necesita un pequeño número que depende de la cultura, la hora, el ancho de la calle y otros factores, de personas necesarias, digamos 5 o 7, para hacer que otras personas se detengan y miren hacia el cielo también. Este número se llama masa crítica. Con este ejemplo podemos concluir que todos los movimientos sociales, culturales, económicos, políticos necesitan de una masa crítica para poder potenciarse. El concepto tiene numerosas aplicaciones en diversos contextos, entre ellos política, dinámica de grupos, publicidad y marketing, opinión pública y moda. Es así que para que exista una economía naranja o industria creativa, también debe existir una masa crítica que está conformada por la clase creativa. ¿Recuerdan la clase obrera de la que hablamos para la industria maquiladora en su momento? La clase creativa, a través de la masa crítica, puede desarrollar la industria relacionada a la invención y la creatividad. Capítulo 2. La clase creativa. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo antes de ser mandatario en una conferencia que debemos pasar de la manufactura a la mentefactura, refiriéndose al movimiento económico basado en las ideas y la creatividad de los ciudadanos de una sociedad. ¿Pero por qué debemos pensarlo así? Como dijimos en el capítulo anterior y en el ejemplo de la industria maquiladora, la economía naranja necesita una clase creativa que sustente su desarrollo, y en el caso de la industria creativa, como se le conoce en muchos países, estaría conformada por la clase creativa. Definamos primero qué es una clase. Grupo de personas que dentro de la sociedad tiene condiciones comunes de vida o de trabajo, e intereses y medios económicos iguales o parecidos. Se dice de la clase obrera, clase alta, clase baja, clase media, la clase política, la clase industrial y la clase creativa. En diversos estudios socioeconómicos se ha descubierto el florecimiento de la clase creativa en el mundo, y especialmente en países donde hay una plataforma social, política y económica que permite el desarrollo de la misma. Es así que en Estados Unidos de Norteamérica existen 38 millones de personas que trabajan en la industria creativa, es decir, que un 30% de su población pertenece a la clase creativa. El núcleo de la clase creativa incluye a las personas que se dedican a la ciencia y la ingeniería, a la arquitectura y al diseño, a la educación, al arte, a la música y al espectáculo, y cuya función es la de generar nuevas ideas, innovación tecnológica y nuevos contenidos creativos.
Todos los miembros de la clase creativa comparten el espíritu creativo, que valora la creatividad, la individualidad, la diferencia y el mérito. Así que cuando los creativos se unen, generan en muchos casos movimientos artísticos, culturales y sociales interesantes donde se cimenta la industria creativa. Y es que los miembros de esta nueva clase buscan entornos donde puedan colaborar con otras personas con ganas de desarrollar su talento, aprender y encontrar desafíos, oportunidades profesionales y emprendedoras. Estos creativos buscan además entornos donde hacer cosas fácilmente, con infraestructura de transporte y telecomunicaciones, con un clima que favorezca la creación de nuevas empresas. También buscan entornos vibrantes, diversos, tolerantes e incluyentes, donde llevar una vida intensa y desarrollar su creatividad es prioridad, y esa libertad debe ser posible. El concepto de clase creativa fue propuesto por Richard Florida, a quien citamos de inicio. Te preguntarás, ¿quién es él? Richard, nacido en 1957 en Newark, es un experto estadounidense en geografía y crecimiento económico. Ha sido profesor y director de Martin Prosperity Institute en Rotman School of Management, en la Universidad de Toronto. Dirige una empresa privada de consultoría, la Creative Class Group. El profesor Florida recibió el título de doctor en la Universidad de Columbia en 1986, antes de unirse a la School of Public Policy de la Universidad de George Mason, donde pasó 2 años. Enseñó en el Heinz College de la Universidad Carnegie Mellon desde 1987 hasta 2005. Determinamos que cuando la clase creativa encuentra un ecosistema que le permite instalarse y desarrollarse, puede entonces darse el nacimiento de lo que se conoce como la industria creativa. Capítulo 3. La industria creativa. Una vez conformada e identificada la clase creativa, podemos desarrollar la industria creativa. Definamos el concepto industria. Industria es la actividad económica y técnica que consiste en transformar las materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las necesidades del hombre. Lo interesante de este concepto es que la materia prima de la industria creativa son las ideas generadas por la clase creativa. Alrededor del mundo se ha desarrollado esta industria, así como muchas otras que necesitan de una clase que la sustente y materia prima para poder generar riqueza a través de su procesamiento, distribución y consumo. Es así que esta industria creativa ha generado 3 principios en los que fundamenta su accionar y son: 1. Todos somos universalmente creativos. Como decíamos al inicio, la creatividad es genitiva, nacemos creativos. 2. La creatividad produce libertad. A través de la expresión de nuestras ideas, podemos convertirlas en productos y servicios que generen riqueza y valor económico. 3. Exponer esa libertad en mercados comerciales, es decir, llevar a los consumidores el producto de nuestra creatividad. Es así como la industria creativa ha podido generar millones de dólares alrededor del mundo, en países como Estados Unidos, Brasil, Australia, entre otros, donde el fomento a la creatividad y la generación de riqueza a través de la misma es una norma social que constituye un potencial económico importante. Son muchos los que afirman que en la actualidad vivimos en una economía de la información o del conocimiento. Pero resulta más fundamentalmente cierto que ahora contamos con una economía alimentada por la creatividad humana. La industria creativa es ahora la fuente decisiva de la ventaja competitiva de las empresas y los países. Y en prácticamente todos los sectores, desde la automotriz hasta la moda, los productos alimenticios y la propia informática, los ganadores a largo plazo son los que entienden que deben crear y seguir creando.
El concepto de industria creativa fue propuesto por John Hawkins, quien ejerció de periodista durante años y se convirtió en un estudioso sobre la creatividad y la propiedad intelectual. Según Hawkins, la gran mayoría de las historias de las grandes compañías mundiales se pueden basar en un modelo. Nacieron de ideas de uno o dos individuos, por ejemplo Google, que proponían una forma diferente de hacer las cosas. La economía creativa o industria creativa es el sector de la economía que involucra la generación de ideas y conocimiento. El concepto abarca esencialmente la industria cultural, el arte, entretenimiento, diseño, arquitectura, publicidad, gastronomía y la economía del conocimiento, educación, investigación y desarrollo, alta tecnología, informática, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología e industria aeroespacial. En 2001, John Hawkins, durante una entrevista concedida a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, dijo que la economía creativa es una en la que las ideas son los principales aportes y los principales resultados, que es una economía en la que la gente dedica la mayor parte de su tiempo a generar ideas. Es una economía o sociedad en la que la gente se preocupa y reflexiona sobre su capacidad para generar ideas, en la que no se limita a ir a una oficina de 9 a 5 para hacer un trabajo rutinario y repetitivo, como se lleva haciendo desde hace años, ya sea en el campo o en las fábricas. Es una economía en la que la gente, hablando con amigos, tomando una copa, al despertarse a las 4 de la mañana, piensa que puede tener una idea que funcione de verdad. Y no solo una idea por el mero placer esotérico, sino más bien el motor de su carrera, condición e identidad. Todo lo anterior es según Hawkins. Por ello se considera a John el padre de la economía creativa. Y se puede decir que por economía creativa se entienden las operaciones que generan los productos creativos resultantes. Cada operación puede conformar dos valores complementarios: el valor de la propiedad intelectual intangible y el valor de la plataforma física. En algunos sectores, como el de los programas informáticos digitales, es mayor el valor de la propiedad intelectual. En otros, como las artes, el valor unitario del objeto físico es más elevado. La economía creativa o industria creativa posee características que la distinguen. Los productos se distinguen por sus cualidades únicas y no solamente por su funcionalidad y precio. Posee una gran incertidumbre en cuanto a qué productos funcionarán y cuáles desean los clientes. El rápido progreso del conocimiento y la sociedad hacen que el factor tiempo sea crucial. Los trabajadores creativos valoran fuertemente el motivo y significado de su esfuerzo, más allá del crédito económico y social. La economía creativa exige un enfoque de trabajo multidisciplinario. Para que una economía creativa disponga de trabajadores, requiere de un sistema de educación eficaz y de un contexto de diversidad cultural que la fomente. Capítulo 4. La economía naranja. Después de haber desarrollado los dos temas anteriores, la clase creativa y la industria creativa, podemos pasar a hablar de economía naranja. Definamos entonces el concepto economía. La economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, hemos de concatenar estos tres conceptos, clase, industria y economía, para poder desarrollar la definición conceptual de economía naranja. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la definición de economía naranja es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios y cuyo valor puede estar basado en la propiedad intelectual. Para el BID,
La economía naranja abarca las industrias culturales y creativas, en disciplinas como la arquitectura, la artesanía, las artes audiovisuales, el diseño gráfico e industrial, la moda, la música, los servicios digitales y el software. En 2015, generó ingresos por $124.000 millones y dio empleo a 1,9 millones de personas en América Latina y el Caribe. El concepto de economía naranja nace de la mente de dos personajes colombianos, Iván Duque y Felipe Buitrago, quienes escribieron el libro La economía naranja, una oportunidad infinita, con el apoyo del BID. Iván Duque empezó su carrera profesional en 1999 como consultor en la Corporación Andina de Fomento, CAF, para luego desempeñarse como asesor en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Andrés Pastrana. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo desde 2001 hasta 2013. Allí ejerció como consejero principal de la Dirección Ejecutiva para Colombia, Perú y Ecuador, y fue el jefe más joven de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad. Además, ha sido autor de 4 leyes de la República. Ha sido autor de la Ley Naranja, para la promoción de la economía creativa y la protección de nuestra cultura. Hoy es el presidente de Colombia. Felipe Buitrago ha trabajado por muchos años en proyectos de investigación y desarrolló el concepto de economía naranja. Es designado asesor y fue coautor con el presidente Iván Duque del libro titulado La economía naranja. Además, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en 2016. Estudió política pública internacional en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y economía en la Universidad de los Andes en Bogotá. El color naranja suele asociarse a la cultura, la creatividad y la identidad, y es lo más cercano a identificar estas manifestaciones. Según John Marketing, la economía naranja es uno de los conceptos que está revolucionando el sector creativo. Es una oportunidad para tomar en cuenta el talento de otros, intercambiar ideas y dar vida a un producto completamente innovador y lleno de valor intelectual. En términos de generación de empleo, en 2011, de los 3.266 millones de trabajadores en el mundo, la economía naranja generó 144 millones de empleos, de los cuales 10 millones de puestos correspondieron a América Latina. Como ejemplo de éxito de un producto relacionado a la economía naranja, tenemos el del Cirque du Soleil. Emplea más de 5.000 personas y reporta ventas que superan los $800 millones anuales. Netflix, el videoclub virtual, tiene 33 millones de suscriptores y comercializa anualmente $3.600 millones por año. Esto tomado del documento La economía naranja, una oportunidad infinita. En América Latina se ha implementado este concepto desde hace algunos años, teniendo éxito en los países donde se ha instalado. A continuación, algunas estadísticas. Argentina hace uso de sus atractivos culturales como principal medio de producción de la economía creativa. A partir del Tercer Congreso Nacional de Cultura en 2010, se han tomado acciones para promover el sector cultural del país. Brasil. En el 2008 se creó la Coordinación General para la Economía de la Cultura, encargada de crear programas y políticas para el provecho de estos recursos. El Festival de Río de Janeiro, el más importante, al cual en 2012 asistieron cerca de 850.000 personas, dejando una ganancia de $628 millones. México. La industria creativa es la quinta clave del país, seguida por la decoración y la moda en sexto y séptimo, y sobrepasadas únicamente por los sectores de la agricultura, aeronáutica, automotriz y alimenticia. Colombia recibe anualmente cerca de 650.000 turistas que generan ingresos por valor de $800 millones. 2.000 tiendas pertenecen al sector de artesanías. Queremos compartir nuestra tesis y para ejemplificar cómo funciona el concepto de economía naranja, podemos representarlo con una pirámide dividida en 3 partes, donde la base representa la clase creativa. La parte media de la pirámide es la industria creativa y la punta de la misma, la economía naranja. Dándole este sentido, podemos definir que lo que sustenta este concepto es la clase creativa.
Para nosotros es fundamental desarrollar la clase creativa para impulsar la industria y generar el cambio a través del concepto hasta ahora muy nuevo. Cada una de las partes de la pirámide completa el concepto general de economía naranja, proporcionando cada una material para que cada país que busca desarrollar esta área de la economía lo identifique, lo estimule y le brinde las oportunidades para poder convertir todo ese talento creativo en divisas, o sea, en dinero. La clase creativa constituye la base de la pirámide donde se encuentran todos los ciudadanos que conforman esta clase. En ellos podemos encontrar el valor o brand value y aportan todos los valores necesarios para sustentar y desarrollar la otra parte de la pirámide, la industria creativa. Estos valores, como lo vimos en un capítulo anterior, están conformados por los principios y creencias de la clase creativa. ¿En qué creen los creativos? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué los motiva y por qué hacen lo que hacen? Son todos los factores que crean los valores personales, empresariales en el caso de los emprendedores, mediante los que se crea una industria, y en este caso, la industria creativa. La clase creativa aporta al movimiento naranja los valores. Subiendo en la pirámide, tenemos la industria creativa, formada y sustentada por el trabajo de los miembros de la clase creativa, y representa el brand action. Es allí donde se refleja el trabajo del obrero. Esta industria debe permitir que el creativo tenga espacios para destacar sus obras, encontrar otros creativos con quienes tener colaboraciones para innovar con sus ideas. Con una industria creativa vibrante, el creador puede tener terreno fértil para que sus obras generen riqueza. La industria creativa aporta al movimiento naranja la acción. Y en la parte más alta de la pirámide está el concepto de economía naranja, que es la encargada del brand amplification, es decir, amplificar y llevar a todos el trabajo que se realiza en la industria creativa con las ideas de los obreros de esta clase. Es aquí donde encontramos la definición de economía naranja. La economía naranja es el movimiento económico que amplifica el accionar de la industria creativa, que está sustentada por los productos y servicios derivados del trabajo y las ideas de la clase creativa de la sociedad. Y vale la pena repetirlo, la economía naranja es el movimiento económico que amplifica el accionar de la industria creativa que está sustentada por los productos y servicios derivados del trabajo y las ideas de la clase creativa de la sociedad. Arquitectura, deportes, galerías, museos, gastronomía, radio, televisión, cine, revistas, artesanías, patrimonio cultural, entretenimiento, baile, teatro, música, arte, ocio, videojuegos, patentes. Todos los anteriores son los que la economía naranja considera como pilares de desarrollo de la industria creativa, y con ella generamos valor y riqueza. Creamos empleos e impacto social. Capítulo 5. Las teclas negras del piano naranja. Como en todo movimiento social o económico y donde participan seres humanos, debemos considerar otros factores que son contraproducentes si no se toman en cuenta. Y esto aplica también cuando hablamos de economía naranja. En muchos países, el movimiento creativo se da en algunas zonas específicas donde se encuentran los creativos, o es el lugar de convocatoria para el desarrollo del movimiento económico. De esta forma se han identificado algunos bemoles, que son afecciones relacionados al impulso de la industria creativa.
Primero, en los lugares donde se ha desarrollado la industria creativa, se especula con la propiedad intelectual y el valor de los bienes, debido a la demanda que ésta genera. Es fácil caer en la tentación de aumentar, como ocurre en muchos casos, la propiedad y los bienes. Segundo, existe sobrevaloración del capital humano de la clase creativa. Ante la necesidad de contratación de creativos, se ha creado una oferta que estimula el ascenso del valor de contratación del obrero. Tercero, si no perteneces a la clase creativa, puede ser que no te paguen muy bien, ya que estos movimientos generan desvalorización de la mano de obra de las personas que no trabajan o pertenecen a la industria creativa. Cuarto, se da el caso que en algunas ciudades donde se desarrolla este movimiento, el valor de las viviendas aumenta considerablemente, pues la demanda se eleva. Asimismo, la oferta hotelera. Quinto, desplazamiento masivo de las personas que no pertenecen a la clase creativa de los lugares de influencia. Sexto, Airbnb. Al creativo le gusta experimentar y en este caso accesan a plataformas como Airbnb para pasar sus estadías en los lugares industrialmente creativos, afectando directamente el rubro hotelero. Y agregamos un bemol más, y es necesario mencionar que estas iniciativas no han resuelto los problemas estructurales que enfrentan estas ciudades, como ocurre en Gran Bretaña, donde la sala de conciertos The Sage, en el año 2004 para promover la industria creativa, queda solo a unas cuadras de la extrema pobreza. Capítulo 6. La creatividad es multidimensional. Hace apenas unos 20 años atrás, se consideraba creativas únicamente a las personas que se dedicaban de alguna forma u otra al arte. Los artistas plásticos, los actores, músicos o escritores eran los llamados a ser personas creativas. No existía en el vocabulario de un empresario la palabra creatividad como una herramienta de desarrollo empresarial. Tampoco en la política podría considerarse importante tener una personalidad innovadora, mucho menos en la medicina o la educación. En un tiempo más cercano al nuestro, las empresas publicitarias tenían en sus departamentos de arte a estos locos que cumplían la labor creativa para ponerla al servicio de los clientes. Sin embargo, el departamento de arte y sus habitantes permanecían casi en el anonimato, alejados del mundo en un oscuro y lejano departamento de arte y diseño. Pero la creatividad fue tomando su lugar en la agencia de publicidad y se inició un movimiento dentro del área dedicada a la inventiva, que motivó a que el pensamiento innovador saliera de la penumbra. Al pasar el tiempo, las agencias de publicidad comenzaron a exigir a los ejecutivos de cuenta que fuesen personas más productivas y que pudieran generar nuevas ideas para obtener mejores resultados en las tareas que se relacionaban con el desarrollo de la publicidad como tal. No obstante, la palabra creatividad es tan grande y poderosa que todos los involucrados en el proceso publicitario necesitaban ser personas creativas. Desde los directores de arte hasta el gerente de la agencia estaba en la obligación de ser creativo e innovador. Pero el arrastre del movimiento creativo no quedó allí. Se volvió imperativo para todas las personas empezar a tener más inventiva en el desarrollo de sus labores. Los empresarios, políticos, maestros, doctores, contadores, vendedores, líderes y ciudadanos comunes se vieron en la disyuntiva de que o se volvían creativos o perecerían inevitablemente en un mundo que exigía cambios radicales en todas las áreas de desarrollo económico y social. Hoy, todos debemos ser innovadores. Todos debemos ejercitar nuestra mente en pro de la generación de más y mejores ideas para crecer como personas y como profesionales. Los banqueros tradicionales evolucionaron, los tecnólogos también.
Hasta los deportistas en cualquier rama evolucionaron y ahora son creativos. De hecho, en el fútbol existe una posición que se le llama volante creativo, que funciona en el campo como el cerebro del equipo, y es quien tiene la obligación de generar el juego que les permita ganar cada partido. El mundo de hoy nos exige un nivel de rendimiento mental que nos permita seguir en la competencia contra toda la innovación que se da día a día, a que usemos las herramientas actualizadas, que conozcamos el mundo tal como es y que no dejemos que nos alcance la mediocridad anticuada y estandarizada de un viejo mundo, sumergido por la conformidad a la espera de que algún genio haga las innovaciones por nosotros. El ser humano es creativo por naturaleza. Desde nuestros inicios como raza, hemos podido desarrollarnos a través de los años, transformando el entorno a nuestra conveniencia, utilizando el recurso más importante que tenemos, nuestro cerebro. El motor que mueve al mundo hoy es la creatividad, y este movimiento naranja nos brinda la oportunidad de exponer nuestras ideas en mercados comerciales, convirtiendo nuestras ideas en dinero. Debemos entender de dónde venimos para comprender hacia dónde vamos. Y muchas veces esto es lo que nos puede mantener en el juego económico y ayudarnos a aprovechar la ola de las oportunidades o sacarnos por completo de las oportunidades que nos brindan los movimientos socioeconómicos del mundo o de nuestro país. La humanidad ha estado inmersa en 3 grandes eras económicas y actualmente estamos entrando muy rápidamente a una cuarta. La primera era económica fue la agraria. En Europa se comenzaron a desarrollar tecnologías para industrializar las actividades artesanales. Ese fue el nacimiento de la era industrial. La tecnología del siglo XX ha multiplicado y perfeccionado los canales de transmisión de noticias e ideas. La unión de las telecomunicaciones y el tratamiento de la información creó la telemática, abriendo un mundo nuevo en el campo de la información. Y hoy tenemos esta nueva economía que está en pleno desarrollo y está cimentada en las ideas y la creatividad de los ciudadanos de cada país. John Hawkins dice: para utilizar la creatividad hay que determinar, ante todo, el mejor momento de explotar la naturaleza, no rival de las ideas. Y en segundo lugar, el momento idóneo para hacer valer los derechos de propiedad intelectual e introducir las ideas en el mercado de la competencia entre productos. Las 2 decisiones son el punto central del proceso de gestión en ese ámbito. La creatividad no es ninguna novedad, y lo mismo cabe decir de la economía. Lo que es nuevo es la naturaleza y el alcance de la relación entre una y otra, y de qué forma se combinan para generar riqueza y un valor extraordinario. A través del movimiento de Economía Naranja, transformas tus ideas en dinero. Este audiolibro se ha realizado con el apoyo de Seguros Equidad.